tal? Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de mis amigos y hermanos, compañeros y simpatizantes de este canal, Omar Chala. Aquí desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, deseo, ¿verdad?, para mis hermanos, suscriptores o aquel hermano que vea este video, que la inconmensurable paz de Dios, dádiva por nuestro Señor Jesucristo, y la gracia que ha sido dada a cada uno de nosotros en ese conocimiento, en ese llamamiento para formar parte de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, repose absolutamente en cada uno de vuestros corazones. Esa paz, o de esa paz goza plenamente el excelentísimo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Vamos a hablar un poquitito, hermano, algo que ha sido muy evidente estos años que han transcurrido desde que, de una manera ignominiosa, desde el tiempo o desde el momento en que fue injustamente arrestado el gran apóstol de Jesucristo, llegó a nosotros como un calvario, ¿sí? Un calvario, un tormento, una grande tristeza. Porque al menos tu hermano al principio no conocía los propósitos del Todopoderoso, ¿verdad?, por el cual el gran apóstol de Jesucristo, ¿verdad?, está en ese lugar. Y no lo digo que lo conozco del todo, solamente un pequeño ápice que tu hermano, desde su perspectiva, muy personal, mi óptica, ¿verdad?, que así el Señor permitió estas cosas. Y cuando tu hermano dice o se refiere a permitió, quiere decir que el eterno Dios tiene todo el poder absoluto para ver, ¿qué cosa?, para no haber permitido que aconteciera esta ignominiosa situación. Pero quiero hablar sobre nuestra condición espiritual, sobre nuestra preciosa fe dada a los santos, a los hijos de Dios, una sola vez. Si hemos visto desde ese tiempo, tal vez antes, cuántos han desertado, se han salido, han rompido las filas y se han marchado al mundo. Unos ya de una manera muy descarada, muy evidente, ya con esas tendencias, ¿verdad?, pecaminosas, se apartaron, porque buscaban solamente el pretexto para la excusa, para darle rienda suelta a su carne, a su lascivia, a su desenfreno y a ese brutal frenesí, libertinaje. Otros, de alguna manera, con una fe raquítica, con una fe muy débil, a veces una fe mutante, porque se deja llevar por teologías del mundo, dichos del mundo, pensamientos del mundo, de aquellos que se dicen o que el mundo los admira como grandes filósofos. Y de ahí es donde viene el descuido de nuestra fe, por dar oído a espíritus engañadores. Si viene el apóstol Pablo, como el apóstol Samuel, como el apóstol Aarón, como el apóstol Nazón Joaquín García, siempre se nos ha alertado, ¿verdad?, que no prestemos oído a esa filosofía y qué cosa, hueca sutileza. ¿Cómo es?
La sabiduría de aquellos grandes filósofos hueca. No tiene absolutamente nada de provecho para nuestra alma. Mucho menos para nuestra fe, que es la que debe de ir fortaleciéndose, debe de ir creciendo, se debe de ir perfeccionando. Como cada uno de nosotros debemos de buscar esa perfección, de ir en pos de esa perfección, de ir madurando, de ir avanzando hacia adelante. Entonces, llegó al pueblo del Señor una grande prueba, ¿verdad que sí? Hasta el día de hoy hemos visto esa prueba, la hemos sentido, sí, y aquí es donde cada uno de nosotros volteamos a nuestra derecha y vemos que ya algunos están allá con los detractores, otros en el anonimato, pero ya no están dentro de la iglesia. Ya no está el hermano o la hermana que tú veías y contemplabas, aquel hermano que inclusive tal vez salía a la obra, que llevaba oraciones, que diezmaba, que ofrendaba. No, ahora ya está en un lugar muy diferente. Está, ¿qué cosa? Sufriendo esa separación, como también lo dice el canto. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que se gozan o de los que sufren la separación? Pero ese mismo canto, ese mismo himno nos incita. ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que se gozan o de los que sufren? Y si quieres gozarte, fíjate nada más, qué hermoso. Si quieres gozarte, debes esforzarte. ¿Qué cosa? Trabajando siempre por tu salvación, por nuestra salvación, por vuestra salvación, todos, la iglesia del Señor. Y trabajar es reafirmar, es consolidar, es poner una entrega total a nuestra, ¿qué cosa? Profesión y carrera espiritual en ese llamamiento para formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los hijos, de la familia de los hijos de Dios. Y yo quiero, ¿verdad?, adelantar un poquitito para ver una parte de la escritura que quedó como testimonio, lo que refiere Lucas, pero antes de eso, conforme tu hermano lo ha externado o exteriorizado, que aquellos que se salieron, y muchos o pocos, no sé cuántos, en estadísticas hablando, en números, en porcentaje, dijeron, es que el varón de Dios se dio por culpable, ¿sí? Aceptó esa culpabilidad, según comentarios que se han escuchado, sí. Es que no tenía por qué, pues haber aceptado esa culpabilidad. Claro, ellos no lo van a entender. De acuerdo, aquellos que litigan las leyes, que saben verdaderamente de abogacía, de las leyes de allá de Estados Unidos, sobre todo máxime, de ahí de California, donde está el varón de Dios, el apóstol de Jesucristo, conocen estos procesos, estos procedimientos, conocen a la fiscalía. Bueno, pero lo que yo quiero enfatizar o enfocar esta pequeñita plática es a lo siguiente. ¿Cómo estaba la fe? ¿Cómo estaban los ánimos? Haciendo una pequeña separación de aquellos que solamente estaban buscando la oportunidad para salirse y vivir una vida desenfrenada, conforme a sus concupiscencias, conforme a lo que siempre ha habido en su corazón, solamente que ahora ya en esta, ¿qué cosa? Aprovechando esta situación, solamente dije, no, pues, se dio por culpable, pues yo ya me voy al mundo, yo no voy a ir a esa iglesia, ya la comienzan a tildar de secta y hablando de una manera infame en contra del gran apóstol de Jesucristo. Bueno,
¿Cómo estaba su fe? ¿Cómo estaba su sentir? De los que supuestamente, de los que ya están afuera, de los que supuestamente estaban firmes y llevaban oraciones, tal vez algunos otros en la obra o algunos trabajando, algunos ya tenían ciertos años. ¿Cómo es? ¿O por qué razón están allá afuera? Ya no los vemos con nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Vamos a ver una parte. Según lo refiere la narrativa en Lucas 6, permítanme, déjame ver. Vamos a ver lo que dice en Mateo 7:24, fíjense bien, qué importante es comprender con la ayuda del Todopoderoso esto. Decía y enseñaba e ilustraba el Señor Jesucristo aquellos que se acercaban a Él y les decía, y quedó ese escrito como testimonio e enseñanza. Cualquiera pues, fíjense bien, que me oye estas palabras y las hace, o sea, las lleva por obra, ¿verdad? Les da cumplimiento, ¿sí? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, fíjense bien. Descendió lluvia, ¿sí? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, o sea, da otro ejemplo diferente, completamente diferente. Fíjense bien, pero cualquiera, dice el 26, estamos en Mateo 7:26. Pero cualquiera, ¿sí? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las practica, no las lleva por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con gran ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sobre qué edificó el segundo ejemplo? Su casa, es decir, su fe. ¿Sobre qué estaba fundamentada? Sobre la arena. Y aquellos que conocen de construcción, que saben que la arena pues está hueca, no tiene un soporte fijo, no tiene una base sólida, ¿sí? Es movible, ¿sí? Entonces, aquellos que tenían su fe sobre la arena, ¿sí? Como ese árbol que sus frutos ya están podridos, en cuanto viene y sopla, como también el que edificó su casa sobre la arena, un fuerte viento, o a veces ni siquiera fuerte, un viento pequeño, el árbol se mueve y caen esos frutos, esos frutos podridos que ya no servían. Y no solamente no servían, estaban sirviendo de estorbo para los demás frutos, porque al podrirse, ese gusano o esas larvas, ¿sí? Comenzaron o comienzan a veces a infectar los demás frutos. Qué lamentable situación, qué terrible condición espiritual es la que tuvieron y la tienen hasta el día de hoy aquellos que han desertado, aquellos que han dejado al Todopoderoso. Y ahora, como frutos podridos, no solamente cayeron, sino que están tratando, ahora por fuera, o a veces introducidos encubiertamente, afectar y podrir otros frutos
que no están bien cimentados su fe, que su fe no tiene raíces como la palmera, ¿verdad que sí? Las palmeras, cuando se siembra, lo primero que hacen es profundizan su raíz a tal grado que están muy arraigadas, la raíz, muy gruesa esa raíz, la de una palma, y no solamente soporta vientos fuertes, sino que aún huracanes que vienen a velocidades, a millas muy fuertes, y soportan, solamente se doblan, pero no la saca el viento. Esos vientos, esos huracanes, son todas esas corrientes y dichos del mundo y de los perversos que nunca aceptaron al gran apóstol de Jesucristo. Y vienen como turbiones a sacudir ese árbol de la vida que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. ¿Qué cosa? Los hijos de Dios. Y aquellos que no tuvieron, que no cuidaron, que se descuidaron o buscaban un pretexto en el segundo o tercer caso, cayeron como frutos podridos. Entonces, aquí es esta reflexión para cada uno de nosotros. ¿Tú de cuáles eres? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está nuestra condición espiritual? ¿Sobre qué fundamento está, qué cosa? Nuestra fe fundamentada. Sobre la roca, que es Cristo, y que Cristo dejó a sus santos apóstoles según Efesios 2:20, o sobre la arena, que andan fluctuando, como nubes que andan de un lado para otro, como aquellas barquillas que son movidas fácilmente. No debemos de ser así. Debemos de preocuparnos y trabajar por nuestra salvación, que es muy grande, que es lo más que diríamos preciado que tenemos o que nos ha sido, verdad, conforme a la esperanza, se nos ha sido anunciado primeramente por el Señor Jesucristo. Vino Él a morir, sí. Vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, sí. Él ya hizo su trabajo. Ahorita está ya en los cielos reinando, ¿verdad?, con su Padre por toda la eternidad. Y llegará el día en que no solamente venza los hermanos, aquellos que ya han dormido, aquellos que ya nos han ganado la delantera. Ya estaremos, si el Señor nos lo permite, y seguimos firmes adelante. Sí, si nuestra fe se mantiene firme, si vienen vientos, si vienen huracanes, que el Todopoderoso nos permita una fe firme para que cuando comiencen las bodas del Cordero podamos estar presentes ahí y gozarnos y celebrar esas bodas del Cordero y después vivir eternamente, ya con un cuerpo glorioso, ya con unas vestiduras blancas, como también lo refiere en Revelaciones. Y le decía, ¿verdad?, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? No lo sé. ¿Tú lo sabes? Estos son los que han, ¿qué cosa?, pasado la gran tribulación. Y se les dio vestiduras blancas, ¿verdad? Esos son, pero dice que y venía una gran muchedumbre de toda nación, tribu y lengua, que fueron lavadas sus ropas en la sangre del Cordero a través del bautismo, a través del sufrimiento, a través de la tribulación. ¿Verdad que sí? Sí. Pero la recompensa es eterna, es incalculable, no tiene, ¿verdad?, un precio humano. Un día también referenciaba y les enseñaba al Señor Jesucristo: ¿qué ganara el hombre
si tuviese todas las riquezas del mundo. Fíjense, todas las riquezas. No que las compartiera con alguien, no. Todas las riquezas del mundo. Pero y perdiera su alma, ¿de qué le serviría? Porque las riquezas aquí en este mundo son efímeras, son pasajeras y a veces ni siquiera las podemos disfrutar. Me refiero a aquellos que poseen grandes mansiones, autos de lujo, negocios, tienen dinero, cuentas en el banco, pero no se preocupan o no nos preocupamos por nuestra salvación. Nuestra fe, ¿cómo estará? ¿Estará firme? ¿Soportará esos vientos? No. Debemos de trabajar por nuestra fe, por nuestra esperanza, por nuestra salvación que es tan grande. Espero y esto poquito sirva para cada uno de mis hermanos. El eterno Dios los guarde y los bendiga. ¿Verdad? El eterno Dios grandemente bendiga a su santo apóstol, pronto lo saque de ese lugar y nos permita a nosotros, si esa prueba va a continuar, al menos para tu hermano, así lo considera, que el Todopoderoso fortalezca mi fe. Pero yo tengo que buscar esa fortaleza en la consagración, tengo que buscar esa fortaleza en el templo, en las dinámicas, en los trabajos, ¿verdad?, que se requieren en la evangelización, dando testimonio de que sobre la faz de la tierra está al que se le dieron las llaves del reino de los cielos, conforme lo dijo el Señor Jesucristo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No estaba bromeando, es una grande verdad, como también lo dice Juan 20:23, al que le perdonare los pecados, le serán perdonados. El eterno Dios os guarde y mi Señor Todopoderoso les bendiga. Dios bendiga a todos mis hermanos, mi hermano Marco Herrera, todos mis hermanos que, ¿verdad? Mi hermano Edwin, mi hermano Venancio, mi hermano José Córdoba, todos mis hermanos, ¿verdad? Todos mis hermanos, que pues de alguna manera han apoyado a su hermano y estamos en contacto, como también Judith Enríquez, Ana Centeno, Benyuda, la familia Benyuda Leví, y a todos aquellos, Ana Sucró, todos estos, Marta Sánchez, todos esos hermanos, el alto Dios los guarde y los bendiga. Dios bendiga a toda su amada iglesia. Un abrazo en Cristo Jesús. Mi hermana Judith García, todos mis hermanos suscriptores, el eterno Dios los guarde y mi Señor Todopoderoso les bendiga.